Hola a todos, hoy vamos a ver las propiedades logarítmicas. Vamos a explicar, a determinar qué es la propiedad logarítmica del producto, de la división, del cociente y de la potenciación. Entonces, como yo tengo acá tres propiedades para resolver posteriormente unos ejercicios con respecto a estas propiedades logarítmicas. La primera me dice que el logaritmo del producto, vamos a nombrar la primera que sería del producto, ponemos producto, ¿sí? Que sería el producto de A por B. Logaritmo de A por B va a pasar por propiedades logarítmicas, va a pasar al logaritmo de A más el logaritmo de B. Se va a marcar, me quedaría el logaritmo de A más el logaritmo de B. O sea, que en vez de cuando veamos un ejercicio que dice el logaritmo en paréntesis, dice la multiplicación del producto de A por B, me quedaría la sumatoria, la suma de los logaritmos de la misma base, de base 10, como se sobreentiende que no tiene nada, es base 10 de A más el logaritmo base 10 de B. En la segunda, yo tengo el logaritmo, este sería de la división. Vamos a poner acá división. División. La división me quedaría, tengo un numerador y tengo un denominador. ¿Cómo va a ser el orden? Él va a pasar por propiedades logarítmicas, va a ser el logaritmo de la diferencia, o sea, va a ser una resta. Me quedaría el logaritmo de base 10 del numerador, que va a ser A, menos el logaritmo base 10 del denominador. Por lo tanto, el orden va a ser el siguiente. Cuando me aparece A sobre B, el numerador va a ser el primero y el que va a restar sería el denominador menos el logaritmo de base 10 de B. Correcto. Ahora vamos a hacer este logaritmo cuando está elevado a un exponente, una potencia, porque potencia, ¿sí? El logaritmo de A elevado a la n, este exponente por propiedades logarítmicas va a pasar a coeficiente del logaritmo. Entonces, ¿cómo quedaría? Me quedaría lo siguiente. Me quedaría n, que es el coeficiente, va a multiplicar al logaritmo de base 10 de A. Correcto. Así me quedarían, estas son las propiedades básicas de logaritmo. Ahora, a continuación, vamos a resolver ejercicios aplicando estas propiedades. Ok, tenemos un primer ejercicio. Vamos a aplicar propiedades logarítmicas a esta expresión. Me dice el logaritmo, como no aparece nada acá, se sobreentiende que es base 10. Logaritmo base 10 de A elevado a la 3 por B elevado a la 2 por X elevado a la 3, todo entre C. Entonces, vamos a aplicar las propiedades logarítmicas. ¿Qué tengo acá? Inicialmente tengo un cociente, una división, que es lo más general. Tengo una división de todo esto, que es el numerador, entre el denominador, que es C. Entonces podemos aplicar primero el logaritmo, la propiedad de división, que sería el cociente. Entonces, ¿qué tengo acá? Toda esta parte va a ser el numerador, la parte de arriba, y esto va a ser el denominador. Entonces, ¿qué me dice la propiedad logarítmica? De división, me quedaría que, si reescribimos, me quedaría lo siguiente. Me quedaría logaritmo de base 10 del numerador, sería de A a la 3 por B elevado a la 2 por X elevado a la 3 menos, ¿verdad? Porque es el menos, la propiedad logarítmica, menos el logaritmo del denominador, que es el logaritmo de C, menos el logaritmo de base 10 de C. Correcto. Ya aquí lo tenemos resuelto, pero esta parte debemos desglosar la multiplicación, el producto y los exponentes de cada término, como vemos acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a reescribir acá abajo. Vamos a la otra. Aquí yo tengo logaritmo, sería del producto, ¿sí? Cuando es el producto pasa a la suma de los términos con el logaritmo. Entonces, ¿qué me quedaría? Si reescribimos, me quedaría aquí, vamos a marcar acá abajo, me quedaría el logaritmo de A elevado a la 3 más logaritmo base 10 de B elevado a la 2 más el logaritmo base 10 de X elevado a la 3 y lo que sigue, que sería menos el logaritmo base 10 de C. Correcto. Ahora, ya resolví los productos, ya resolví el cociente, ahora me queda menos
desglosar. Entonces, por lo tanto, me quedaría nada más faltaría por desglosar, sería el a a la 3, los exponentes que tengo acá. Entonces, al aplicar los exponentes van a pasar como coeficientes por la propiedad logarítmica del exponente. Entonces va a pasar a coeficiente. Entonces me quedaría que, si marcamos, me quedaría 3 veces el logaritmo, porque el exponente pasa a coeficiente del término, ¿no? El logaritmo, 3 veces el logaritmo de base 10 de a, más pasa a coeficiente 2 veces el logaritmo base 10 de b, más 3 veces el logaritmo base 10 de x, menos el logaritmo de c. Correcto. Entonces, si vemos, los términos son diferentes, no podemos sumar ni restar, porque tengo logaritmo, tengo a, tengo b, tengo x y tengo c. Por lo tanto, no puedo simplificar ninguno de estos logaritmos. Entonces me quedaría la expresión. Ok, tenemos otro ejercicio, me dice logaritmo base 10, se sobreentiende que es base 10, cuando no aparece nada, de esta expresión. Me dice la raíz de índice 4, raíz cuarta de a por la raíz cuadrada de b entre x. Vamos a aplicar propiedades logarítmicas a esta expresión para resolverlo. Entonces, vamos a transformar esto utilizando las propiedades logarítmicas. Primero, como tengo raíz cuarta, ¿verdad? Yo puedo transformar estas raíces en términos exponenciales fraccionarios. Entonces sabemos que yo puedo transformar este cuarto. Vamos a recordar, si tengo raíz de n, índice n, a elevado a la x, yo puedo decir que esto es igual a elevado a la x sobre n, donde el numerador de la fracción del exponente fraccionario va a ser el exponente de la base y el índice de la raíz va a ser el denominador. Entonces vamos a aplicar esa propiedad acá. Entonces, si lo transformamos en términos de potencia, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo siguiente, vamos a marcar logaritmo, ¿sí? Logaritmo de, ponemos un paréntesis, de a elevado, se sobreentiende que a está elevado a la 1, vamos a marcar entre x, vamos a marcarlo, entre x, como vemos acá, vamos a marcar que esto es b elevado, se sobreentiende que aquí hay un 1 y aquí el índice de la raíz es 2. Entonces, b elevado a la ¿cuánto? A la 1 medio, ¿correcto? Y toda esta expresión está elevado, como me dice índice 4, se sobreentiende que está elevado a la 1 cuarto. Entonces vamos a marcar a la 1 cuarto, ¿correcto? Entonces vamos a aplicar potencia de potencia para determinar para especificar en cada término el exponente. Entonces me quedaría, vamos a escribir acá, me quedaría logaritmo base 10 de a elevado a la 1 por 1 cuarto, me quedaría logaritmo elevado a la 1 cuarto, correcto, me quedaría vamos a poner paréntesis, b a la 1 medio por 1 cuarto, aquí es potencia de potencia, entonces voy a multiplicar los exponentes. Entonces me quedaría 1 medio por 1 cuarto, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, me quedaría 1 octavo. Por lo tanto me quedaría b elevado a la 1 octavo. Todo eso tengo x elevado a la 1 y 1 por 1 cuarto, me quedaría x elevado a la 1 cuarto, correcto. Ya ahora tengo los términos con los exponentes ya de una forma específica, o sea, con cada término. Ahora vamos a aplicar, como tengo aquí una multiplicación y tengo también una división, lo que está en general es la división. O sea, yo puedo decir que tengo un numerador acá, un n, y aquí tengo un denominador. Voy a aplicar el cociente, la división, propiedad logarítmica del cociente. ¿Qué me dice? Logaritmo de numerador. Voy a marcar logaritmo de numerador, ¿quién es? Es a elevado a la 1 cuarto por b elevado a la 1 octavo. Todo eso es la expresión del logaritmo menos, ¿verdad? Menos el logaritmo del denominador. Menos logaritmo base 10 de x elevado a la 1 cuarto. Correcto. Ahora ya descartamos, ya tenemos listo el x elevado a la 1 cuarto como denominador. Menos. Ahora vamos a resolver esta parte. ¿Qué me quedaría? Me quedaría logaritmo, como es el producto,
sería la suma, sería el logaritmo de a elevado a la 1/4 más, porque es producto, multiplicación, más el logaritmo elevado, el logaritmo base 10 de b elevado a la 1/8 menos el logaritmo base 10 de x elevado a la 1/4, ¿correcto? ¿Sí? Ya los tengo en términos de suma y resta. Ahora lo único que me quedaría resolver son los exponentes de cada término. Entonces me quedaría, los términos serían, van a pasar coeficientes. Entonces me quedaría lo siguiente. Me quedaría, el primero sería 1/4, que va a multiplicar al logaritmo, pasa coeficiente, el logaritmo de base 10 de a, más 1/8, me quedaría 1/8 de logaritmo de a logaritmo base 10 de b menos el logaritmo, un cuarto pasa a negativo, pasa a coeficiente, 1/4 por el logaritmo de x, correcto. Y puedo reescribir que me quedaría logaritmo, podemos reescribir acá abajo, logaritmo base a entre 4, porque 1 por el logaritmo, me queda el logaritmo base a de entre 4 más logaritmo de base 10 de b entre 8 menos logaritmo de x entre 4, correcto. Y así me quedaría la expresión aplicando las propiedades logarítmicas. ¿Te ha gustado el video? Comparte y suscríbete a All Express.